Мария, Дева чистая, Пресвятая Богородице, радуйся, невесто, не невестная, Царице, Мати, Деву, руно все покрывающее. Hoy nos acompaña nuevamente en el Tesoro de la Isla el padre Domingo Erckpan, que después de una larga convalecencia, el padre estuvo internado porque sufrió un accidente y fue atropellado por un automóvil y estuvo varios meses inmovilizado después de una operación bastante complicada y durante la pandemia. Bueno, está ahora con nosotros nuevamente, gracias a Dios y al esfuerzo también del Padre, para continuar con el curso de Historia de la Iglesia. Padre, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Un placer. Muy bien, dentro de todo. Además, con buen ánimo y buena voluntad. Bueno, Padre. Que yo creo que eso es más importante incluso que la salud física, que Sí, está sí, bien. sí. Pero buen ánimo y buena voluntad, sobre todo. Y continuamos Sí, Padre, lo escuchamos con atención. Adelante. los temas que habíamos estado tratando y que en algunos momentos aparecen más complicados e incluso más decisivos en la historia. Así, este siglo IX, que empieza con un acto solemne en la Basílica de San Pedro, no la actual, sino la anterior, constantiniana, cuando en la noche de la Navidad del año 800, el rey de los francos, Carlomagno, llegó a Roma como peregrino y además diversas cuestiones que debía y quería solucionar, que él se sentía como guardián de la Iglesia. De allí que cómicamente le recomendaba a sus amigos los papas, tanto Adriano como León III, que recen por el bien del reino y de la Iglesia, por supuesto, y que allí en su jurisdicción real se arreglan las cuestiones con los metropolitanos, es decir, los obispos de ciertas legiones, que habían llegado a 27 en total en la extensión del reino carolingio, desde los Pirineos hasta Polonia y del mar Mediterráneo hasta el mar del Norte. Era una superficie grande con incluso diversas naciones, más bien eran tribus que naciones, y con los obispados ya fundados en tiempos del Imperio Romano, presididos por los obispos de las capitales de provincia, llamadas metrópolis, y de allí el nombre de metropolitanos. Bueno, estos metropolitanos no permitió Carlomagno, justamente con sus consejeros, no permitió que se hagan las elecciones de clero y del pueblo, sino que los nombraba él. Elegían al candidato y elegían muy bien, eso es cierto. El equipo de hombres instruidos, bien intencionados, dirigidos por el monje Alcuino, que vivían y trabajaban en Aquisgrán, capital del reino, hoy se llama Aachen, ciudad alemana,
actualmente, y el episcopado carolingio realmente estaba bien elegido. Entonces tenía es decir, se atribuía el derecho de dirigir la iglesia y le decía por eso los papas recen por nosotros. Las preocupaciones se las reservaba él. Muy bien, pero aquí cayó, es decir, fue elegido en Roma un obispo que era de origen popular, es decir, todavía era simple sacerdote, era de origen popular, plebeyo, que tomó el nombre de León III. Parece que era persona de muchas cualidades, de allí que suscitaba mucha envidia. Y así hubo un intento de atentado en que el Papa, quedó estropeado con un ojo menos, creo que con una pierna también dañada, y recurrió a Carlomagno. Bueno, Carlomagno, que era tan devoto de los papas, escuchó las quejas del lisiado papa y lo mandó de vuelta a Roma, pero con un escuadrón de soldados y con un encargado de poner las cosas en orden. Eso significaba de cortar cabezas demasiado revoltosas. De allí que León intervino a favor de algunos romanos que habrían sido ejecutados de otra en fin, por orden de Carlomagno. Acercándose el año 800, Carlos viene a Roma personalmente y, en fin, soluciona diversas cosas, trata con el Papa, trata con los eclesiásticos más prominentes, y en la misa de medianoche, en Navidad, la misa de gallo, como la llamamos, que debería ser efectivamente de medianoche, no del 24 a la tarde. Y el 24 debería ser de ayuno y abstinencia. Y después de la misa de medianoche, sí, hay que haya farra hasta el día siguiente. Muy bien. Entonces, lo primero que le exigió a Carlos era de vestirlo al modo romano, túnica larga y la toga o clámide color púrpura típico de los emperadores romanos. Los senadores la usaban color morado, eso es lo que los obispos de la Iglesia Católica lo usan actualmente sobre su vestimenta clerical. En cambio, para el emperador, la púrpura clara y bien roja. Subió de rodillas los escalones de la Basílica de San Pedro y repartía limosnas, tiraba monedas a derecha e izquierda a todo el mundo. Entró así en la Basílica, participó en la misa de medianoche y después del Evangelio, ahí sí empezó el rito de la coronación, unción con el santo crisma y coronación con el emblema imperial, la diadema, su corona. Muy bien. Perdón, padre, ¿ese rito era el rito que se utilizaba para coronar a los emperadores romanos o era un rito nuevo? No, era un rito concretamente nuevo. De allí que los bizantinos lo ridiculizaron, porque decían que engrasó al bárbaro pensando que con eso
establecía a un emperador. Bizancio todavía seguía el modo romano, que era la proclamación del emperador, sea por el ejército, sea por el senado. Entonces, simplemente era un acto civil. En cambio, el Papa establece un acto religioso. De allí que muchos llamaban al emperador e incluso a los reyes el ungido del Señor. De ahí que le daban un carácter sacro al monarca. ¿Puede ser eso, tiene su antecedente en el Antiguo Testamento? Exactamente. Así fue como Samuel ungió al boyerito David, rey de Israel, con óleo en la cabeza que derramó sobre él, y con eso establecía la monarquía, es decir, la monarquía Samuel la hacía pasar de Saúl, que parece que no gustó a los magnates hebreos de aquel tiempo, y ungió al muchachito, todavía era medio adolescente, David, que con eso empieza la dinastía davídica. Hasta Jesús lo llamaban en ciertas ocasiones o hijo de David, es decir, descendiente de David. Es decir, que esta unción de Carlomagno, por un lado, vuelve a la idea de la teocracia del Antiguo Testamento, ¿puede ser? Sí, señor. Porque con eso incluso ratifica esa preocupación de Carlomagno de ser el guardián de la Iglesia. Bueno, ahora tiene más derecho que antes. Claro. Fue algo muy bien pensado de parte del Papa. Y políticamente era de un alcance enorme, cosa que el mismo Carlomagno no comprendió del todo. Renovar el Imperio Romano de Occidente era unificar el continente europeo y el norte de África. Digamos que es como el acto fundacional de Europa, en cierto sentido. Por eso, no sé quién me contó que en Roma reparó al entrar en la Basílica de San Pedro que había una estatua de un jinete de un lado y otra de otro. Uno, Constantino el Grande, que dio libertad religiosa, y del otro lado, Carlomagno, que es uno de los padres de Europa, por no decir el padre de Europa. Fue un acto sumamente trascendente que este plebeyo, que eso me llama la atención, no era ningún patricio romano, el Papa León, sino plebeyo proveniente de la clase social común, es decir, media para abajo. Pero tuvo una visión política muy aguda. Una visión política estupenda, que todavía falta una idea más. Sí, padre, lo escuchamos con atención. Sí. Bueno, en la basílica, porque dicen algunos, y sobre todo personajes carolingios, que decían que la coronación de Carlos fue una sorpresa. No fue sorpresa. Ya el Papa le avisó a Carlos qué es lo que va a hacer, y el pueblo romano estaba perfectamente informado. La basílica se llenó de gente con, la división clásica, de un lado hombres, de otro lado mujeres, y el nuevo candidato al imperio pasó por supuesto, por el pasillo central hasta el altar, y allí, después del Evangelio, se ofició todo el rito de unción. Se ungía la cabeza, el hombro derecho y la mano derecha.
es decir, el pensamiento, la preocupación, la fuerza y ejercicio de la fuerza por la mano fuerte. Sí, 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 sí. Muy bien. Se le ¿Cuál fue el último Sí. emperador ungido de esta forma en la historia de Europa? fue Carlos VIII, el Habsburgo, fue emperador del 1916 al 1918, hasta que acabó el imperio austrohúngaro, así llamado. Bueno, murió en el 1922, si mal no recuerdo, en la isla Madeira, propiedad, es decir, perteneciente a Portugal, y donde los Habsburgos tenían y tienen una propiedad donde fue a vivir, se refugió Carlos VIII Bien. con su esposa Zita, que muy querida, además de ser de lindo aspecto y de porte agradable, Zita Borbón Parma, que murió hará 20 años, ya archivieja, medio santa. Los viernes se dedicaba a la oración y al ayuno, y fue madre de 8 hijos. Ahí bien. termina la dinastía Habsburgo, Habsburgo. que Bien. siempre fue fiel a la Iglesia Católica. Eso hay que reconocerles. Mejores o peores los emperadores, pero siempre fue fiel a la Iglesia Católica. Bueno, más de 1000 años, ¿no? Duró. Y sí, así Francisco José, Franz Josef, era la imagen del monarca honesto y limpio. Fue emperador del 1848 hasta 1916. El padre de este. El Bueno, tío el tío de Carlos. De Carlos. Porque su hijo primogénito, Rodolfo, se suicidó o lo suicidaron. Zita, la tía, es decir, la esposa de Carlos, repetía que no era suicidio, sino asesinato por motivos políticos. Eso lo manifestó en su lecho de muerte. Hasta ese momento se estuvo callada. Bueno, ahí quedó en el misterio. Bien. Carlos fue beatificado más tarde. Ah, ya fue beatificado. Beatificado. No sabía Sí, eso. sí, sí. La preparación duró 50 años, porque beatificar a un monarca no es fácil, Claro, porque hay tantas cosas de por medio y hay que aclararlas. claro. Y bueno, y al final fue beatificado. Volvemos a Carlomagno. El pueblo reunido, cuando lo vio coronado, entonó lo que llamamos al modo antifonal, que un verso canta un coro, otro verso canta otro coro. Así coreaban Carolo imperatori nostro et adeo coronato vita et victoria. A Carlos, nuestro emperador, coronado por Dios, vida y victoria. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. Coreaban a 2 coros en la basílica. Muy emocionante. Fuerte. Realmente emocionante. Un momento histórico. Sí, sí, sí. Se juraron fidelidad mutuamente, tanto León, Papa, al emperador, como el emperador al Papa. Le juró que será siempre fiel católico y protector de la Iglesia Católica. Muy bien, y así
Finalmente, después de la misa de gallo, por supuesto, con aclamaciones a enloquecer y con las monedas que Carlos tiraba como regalos, salió de la basílica, en fin, se hospedó con el Papa, bien, todo en orden, y empezaba un nuevo periodo de historia, el Imperio Romano Occidental renovado, restablecido. Pero la idea del Papa no terminaba allí. Resulta que en el Oriente, en Bizancio, estaba primeramente como regente y después como mutiladora de su hijo Constantino VI, candidato al imperio, al cual Irene, la madre, así se llamó, le hizo arrancar los ojos. Ella era devota de los santos iconos y él era del partido contrario, del alto partido de patricios e intelectuales. La mayor parte del episcopado bizantino era de esa extracción de personas sumamente ilustradas. Y la ex emperatriz, bueno, quedó con su hijo, pobrecito, así mutilado. Era muchacho casado hacía relativamente poco y por supuesto quedó inútil para cualquier trabajo, digamos, consciente y directivo. Claro. Con eso lo eliminó del imperio y ella ocupó el trono como emperatriz. Y aquí le nace la idea a León III. Ella es viuda. Bueno, lo del hijo fue un crimen, pero le busca un viudo que la pondría en orden, que era Carlomagno viudo. También Carlos... Para unir los dos imperios, digamos. Para unir los dos imperios. Ciertamente Carlos la habría puesto en vereda, como a tanta gente la enderezó. Sí, sí. ¿No? Y eso era la idea papal, pero Carlomagno no quiso saber nada. Probablemente porque se trataba de una arpía. Y se le había arrancado los ojos al hijo. Y sí. El marido no podía esperar. Y no podía esperar mucho. Claro. ¿No? Él no era un tipo cruel ni sádico, pero era serio, eso sí. Cuando se trataba de bajar cabezas, las bajaba. Y si Irene se hubiese retobado, también le bajaba la cabeza en último caso. ¿No? Como recuerdo una historieta en el diario La Razón, Lindor Covas, el cimarrón, la historia de un gaucho. Sí. Y andaba buscando novia, Sí. y la encontró. Y por supuesto, digamos, las propuestas de él eran muy simples. No te me vas a retobar porque te voy a dar una sobada con el rebenque. Está bien. Romántico. Bien romántico. Después no sé qué, lamentablemente La Razón dejó de publicar esas historietas que eran muy interesantes. Muy bien. Bueno, esta segunda idea le falló a León y luego ya no se repitió más por el momento. No sé qué habrá pensado Ludovico Pío de ese tema. Que es el hijo de Carlomagno. El hijo de Carlomagno. En cambio, Irene, que ya cansó a los griegos, no obstante su gran piedad ortodoxa, la arrestaron, estaba el ejército y el senado de por medio. Bueno, como molestaba, querida majestad, venga. La pasan al continente asiático, a un monasterio, le cortan la melena, le hacen pronunciar los votos
monásticos, que la pobre habrá andado con un miedo terrible, y a la abadesa le dicen: a esta monja no la dejes salir del monasterio, aquí se queda hasta sus últimos días. Y el imperio sigue luego por su cuenta. Bueno, ella fue depuesta en el año 802, es decir, 2 años después de la coronación del Carlomagno, y murió algunos años más tarde en el monasterio. Bueno, la idea entonces sigue como institución porque nadie la ha negado, pero no sabemos qué pensaba Ludovico, que heredó a su padre, y Ludovico pasó a la historia con el título o apodo de Pío o Piadoso, porque era realmente un hombre religioso, educado por su padre y por los consejeros Alcuino, Eginardo, etc. Y su imperio, que fue coronado emperador a la muerte de Carlomagno, su imperio tuvo, es decir, su propia monarquía, porque no se portó nunca como emperador, si bien fue coronado, pero le fue mal en su familia. Los 3 hijos varones querían ser autoridades, porque eso de estar obedeciendo constantemente al padre los aburría. Y el tremendo imperio se dividió en 4. Una parte, con la capital en Aquisgrán, es o era lo que llamamos Francia, el territorio de los francos. Un poco al sudoeste, el territorio de la tribu borgoñona o burgundios, que fue Borgoña. Las unió con Francia Juana de Arco, que fue quemada en el 1431, si no recuerdo mal. Bueno, pero Juana, con sus limitaciones de chica del campo, no sabía leer ni escribir. Sin embargo, tuvo esa idea feliz que probablemente se la hayan comunicado otros, y unió las 2 partes en una Francia grande y poderosa. La tercera división era Alemania, el reino teutónico así llamado, y que, en fin, entre tumbos y dificultades pasa a ser la Alemania actual. Y al sur, la 4ª división, Italia, que tampoco se lograba unificar sola, pero poniendo una cabeza común, ahí sí se desarrolla la idea de la unión de toda Italia, que finalmente será realizada en 1871. Tardó tanto. 1000 años, Sí, más de sí, 1000 sí. años, claro. Y porque los príncipes tiraban cada uno para su lado. Los Spoleto para Spoleto en el sur, el reino de Nápoles, que eso veremos más tarde, que nace con toda la confusión del imperio alemán del siglo XIII, y después el territorio papal del centro, el Principado de Toscana, luego al norte Venecia, Milán, por supuesto Sardeña aparte, cada uno tiraba para su lado, hasta que al fin se unificó. Muy bien. Bueno, eso en cuanto al imperio, en parte fallido, pero
la idea o las ideas del Papa eran excelentes. Si hubiese el mismo Carlomagno, si hubiese tenido conciencia de lo que significaba ser emperador, podría haber trabajado para unificar Occidente y Oriente e incluso ocupar el norte de África. Le falló justamente el tema navegación. Él era hombre de tierra firme, Claro. que la recorría constantemente. Viajaba mucho. Sí, Carlos. sí. De a caballo era excelente jinete y le gustaba ver personalmente todo. Y bueno, así controló el imperio. Pero no tenía una flota en aquella No época. no fue capaz de formar, no tenía conciencia de formar una flota porque los musulmanes de África daban muchos dolores de cabeza a los europeos. Así, justamente cuando pasemos al tema del patriarca Fosio, fue un momento en que la flota sarracena, así llamada, árabes, rodean Constantinopla con el mar que parecía aceite de calmo, y faltaban solo algunas horas para que las naves atraquen y bajen los soldados y hagan el desastre. El patriarca salió en procesión de la catedral de Santa Sofía, llevando en manos el velo de María, el velo con que María se cubría la cabeza. ¿Cierto o no cierto? Sí, No sí, se una sabe. reliquia, sí. Una reliquia, pudo Bien. haber sido Sí, cierto. sí. ¿No? La llevó hasta el mar y mientras cantaban las oraciones, hundió el velo en el agua, ¿no? Y con los Kyrie eleison repetidos, Sí, sí. ¿no? Con las antífonas cantadas, empezó el viento y salió tirando los barcos uno contra el otro. Y los griegos atacaron con el famoso fuego griego, parece que era petróleo lo que arrojaban, y se deshizo la flota que habría finiquitado con Constantinopla. Sí, sí. Bueno, eso en cuanto al poderío musulmán. Hay una Bien. fiesta que celebra ese acontecimiento, creo, ¿no? El Bakrov, amparo de Nuestra el Señora, amparo de Nuestra Señora. sí, Claro, que es el primer día de octubre. claro, que se recuerda este hecho histórico. Sí, señor. Sí, sí, sí. Pokrov Sí. en lengua eslava, Como que la intervención divina a favor de su pueblo. a favor de su Un pueblo. poco la tradición bíblica Sí, viene a tal respaldar cual. eso. Padre, hacemos una pausa, ¿le Sí, parece? cómo no.